Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Oscar Schemmel, director de Interlace, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, Vladimir. Gracias por venir. Gracias. Oscar, entonces el gobierno tuvo como principal adversario a sí mismo en la campaña. Sí, es evidente que los resultados electorales revelan, y el comportamiento electoral de la población revela fundamentalmente que fue un voto castigo contra el desempeño económico, pero también dada la magnitud de la participación, casi 3 de cada 4 venezolanos votaron, dada la magnitud de la votación, también hay una elevada expectativa con respecto a lo que pueda ocurrir. También hay un sentido de urgencia, es decir, el venezolano está demandando y está esperando respuestas y soluciones. Es un marco de negociaciones y consenso. Parece que el gobierno no ha terminado de leer los resultados. Yo creo que ninguno de los dos ha terminado de leer los resultados. Primero porque las victorias no se analizan. Pero que ganó, ganó. Claro, ganó y eso no se discute. Y creo que la oposición debe hacer un balance realmente y entender el significado de esa victoria, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con el mal desempeño y no por el mal desempeño del gobierno y no tanto porque más por defecto del gobierno que por virtud de la oposición. Y no tanto porque la oposición se haya convertido en una alternativa. Todavía la oposición tiene que cambiar la correlación de fuerza simbólica, cultural, social. Es una fuerza electoral, pero esta demostración, es una fuerza antagónica, pero no es una fuerza alternativa. Pero perdón, todavía. Oscar, pero ese resultado, que fue un resultado amplio desde el punto de vista de la votación y de los resultados concretos en la Asamblea Nacional, no demuestra ya un cambio. El que la oposición haya logrado captar esa alta votación no implica un cambio, no implica que hay un proceso de ruptura de la población con el chavismo. Bien. ¿O tú crees que es un despecho pasajero? No es un cambio. Nosotros hemos estudiado a fondo. Recuerda que Interlace hace un esfuerzo, un énfasis enorme en la dimensión subjetiva, en la dimensión simbólica del comportamiento social y político, en particular del venezolano, ¿no? Nos abordamos mucho lo que son las gramáticas, los marcos de interpretación, más allá de la recolección de la opinión. Hubo un voto castigo. Se castigó un desempeño económico. La gente salió masivamente a votar porque tiene altas expectativas con relación al porvenir inmediato después del 6 de diciembre. La oposición tiene que evaluar muy bien la naturaleza de esta victoria. ¿Okay? Recuerda, y la historia reciente así lo demuestra, recuerda que cada vez que el gobierno toma medidas, proporciona banderas y argumentos que de alguna manera cambian las expectativas o mejoran las expectativas con relación al futuro, tú observas cómo el chavismo crece inmediatamente. Uno de los retos de la oposición es eso, convertirse en alternativa, no solamente en una fuerza antagónica y electoral, sino en una fuerza alternativa. Para el gobierno es una oportunidad haber conseguido, haber logrado, tal como lo decían nuestras encuestas, 42% de la votación en un contexto de profunda crisis económica, con colas terribles, desabastecimiento como nunca se había visto y niveles de inflación inéditos, es una hazaña, es un éxito. La oposición lo que tuvo que hacer es mostrar la tarjeta a través de la cual la gente iba a manifestar su descontento, su sentido de urgencia y la demanda de soluciones y respuestas. La misma magnitud de la participación revela, entre otras cosas también, que la gente no quiere problemas, que la gente está apostando a la paz, a la estabilidad, a las soluciones democráticas, constitucionales y electorales. Sin embargo, pero en este caso hay un sentido de urgencia. Sin embargo, el discurso del gobierno apunta un poco a reavivar la llama de la polarización, de repolarizar, de incluso fomentar algún nivel de confrontación con la oposición. ¿Eso es beneficioso para el gobierno o terminará siendo perjudicial? Depende, si es la única acción, es insuficiente. De alguna manera hay que entender que el gobierno necesita reposicionar la victoria de la oposición, resignificarla y convertir a la oposición en una amenaza. Tú seguramente lo has escuchado ya en la calle. La gente tiene temores
con relación a las posibles medidas neoliberales que pueda cometer, que pueda anunciar y decidir la oposición. Porque esos son temores que están instalados en la psiquis ¿Y colectiva. por qué ese temor no se presentó antes El de la votación y se gobierno- presenta después de la votación? La mayoría de los venezolanos no cree que se pueda volver atrás. Alrededor de un poco más Pero del si hubiese temor, ¿por qué 50%. votaron por la oposición? Es lo que no entiendo. Porque, bueno, entre otras cosas, primero porque es un voto castigo y porque la mayoría de los venezolanos, poco más del 50%, piensa que no se puede volver atrás, que eso es imposible, que la oposición no representa una amenaza a las conquistas sociales y políticas. Pero aún así, ese temor está instalado. Si la oposición comete imprudencias, inequívocos en el discurso o en el anuncio de algunas propuestas, ese temor que está sumergido en la psiquis colectiva se puede activar, puede aflorar. ¿Y eso se puede traducir nuevamente en una recuperación del gobierno o en la formación de otro sector? Mira, que, por cierto, no apareció en esta elección, sí, que se daba por entendido era para un escenario. Muchos sectores, Nosotros teníamos un escenario donde la oposición, y lo decían en nuestros estudios, el chavismo tendría 41, 42% de la votación. La oposición 51% y había un 7% de votos independientes. Esta correlación de fuerza era muy favorable al chavismo, a las expectativas electorales del chavismo, porque dividía el voto contra, el voto no chavista, el voto contra la gestión. Sin embargo, y ese era uno de los factores de riesgo que estábamos observando. Si se mantenía la votación de la oposición, de los independientes a favor de candidaturas alternativas, el chavismo tenía una oportunidad. O la brecha en curules, la diferencia en curules iba a ser mucho más pequeña. Ese factor de riesgo se activó. Es decir, los independientes no votaron por los independientes, por las candidaturas independientes, sino se volcaron todos hacia la oposición. De ahí el salto de 51 a 58, 59%. Y como resultado del sistema electoral, del diseño electoral a través de los circuitos, se ocasionó una hiperrepresentatividad de la oposición como había ocurrido. Como pasó antes. Pero, el chavismo sin embargo, el chavismo necesitaba saltar del 41% al 44%, 45% para equilibrar la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea. Recuerdo una declaración tuya donde señalabas que se estaba cerrando la brecha, que podía cerrarse la brecha entre el chavismo, se estaba cerrando la brecha entre el chavismo y la oposición. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ustedes observaron? La brecha se fue cerrando en los últimos 2 meses, de 30%, y eso es voz populi. El mismo Julio Borges presentó algunos de nuestros resultados, donde en septiembre el chavismo o la oposición superaba en 30% en votos nacionales la votación del chavismo. Esa brecha se fue reduciendo y llegó al 17%. De la misma manera, la valoración de la gestión del presidente Maduro subió alrededor de 7%. Eso nos indicaba que la correlación de fuerzas se estaba modificando, pero el factor de riesgo, la votación independiente, iba a determinar la magnitud de la victoria de la oposición, que era el principal escenario de interlaces. Tenemos que hacer una pausa, Oscar, al regreso. Me gustaría que comentáramos cuáles fueron los pecados de la campaña del PSV. Claro. Ya venimos con Oscar Schemel, director de Interlaces.